Lo dejo claro, no soy psicóloga, soy terapeuta Gestalt, ¿vale? Que es algo diferente, pero no soy psicóloga. Totalmente, y eso estamos hablando de la salud mental, es algo muy, muy importante que tú sepas hasta dónde llega tu función y dónde no vas a llegar. Entonces, yo esto siempre lo remarco. Yo, por ejemplo, no puedo atender casos de depresión mayor. ¿Para qué sirve la Gestalt? Pues para acompañar procesos vitales de pérdidas, de duelos, ansiedad o estrés, mejorar tus relaciones con otros. Sí que tenemos mucho camino todavía en la educación sexual y hay que apostar por esta apertura, ¿no? Por poder vivir la sexualidad desde otro lugar. Hola Yuri, gracias por estar aquí en el podcast y bueno, gracias por venir a Despega tu Vida. Buenas, Joan, gracias por la invitación y es un placer para mí estar hoy aquí contigo. Qué guay. Nunca he traído una invitada donde ahora veremos de qué tema es, pero bueno, te lo dejo a ti, ¿no? Como primera pregunta, ¿quién eres, no? Y a qué te dedicas, ¿no? ¿Quién es Yuri? La que tengo aquí delante, ¿no? Bueno, yo soy Yuri García y actualmente me dedico al acompañamiento terapéutico. Tengo principalmente dos líneas de trabajo. Una va enfocada a la sexualidad y otra, pues, acompañamiento terapéutico de cualquier problema que cualquier persona pueda necesitar. Un poco en estas dos líneas trabajo a día de hoy. Vale, pero ¿qué es acompañamiento terapéutico, vale, ¿no? Para que lo entienda la gente, ¿no? La sexualidad sí que lo han entendido, pero además en el ámbito terapéutico, ¿qué es? ¿Qué haces exactamente? Trabajo desde la Gestalt. La Gestalt es una rama de la psicología humanista que está enfocada en poder llevarnos al presente, al momento presente, al que está pasando aquí, ahora, en este momento, y responsabilizarnos, ¿no? de lo que nos pasa en este momento presente. No trabaja tanto a un nivel mental, sino que lo aterriza todo en el cuerpo, ¿no? Como qué me está pasando ahora, tanto a nivel mental, emocional como corporal. Y bueno, pues se trata desde depresiones, problemas de ansiedad y estrés, pérdidas o duelos, bueno, diferentes situaciones de la vida que nos pueden resultar complicadas y buscamos un acompañamiento terapéutico. No había escuchado nunca. ¿No? Gestalt se llama, ¿cómo es? Gestalt. Gestalt, sí. Así como suena. Gestalt, sí. O sea, haces esas dos ramas, ¿no? Sí, eso es. Pero ¿a cuál le has puesto, le estás poniendo más foco? ¿La sexualidad quizá? Pues la sexualidad sí, la sexualidad es además un tema que creo que es importante darle luz, que vaya desapareciendo ese tabú que todavía existe en nuestra sociedad y apostar por una sexualidad más escuchada, más plena, más presente. Este es el objetivo del por qué trabajo con la sexualidad, ¿no? Salirnos un poco de lo normativo y de la no educación que hemos tenido y apostar por pasar la sexualidad por nuestro cuerpo, ¿no? Y vivirla más desde ahí, de una manera mucho más consciente. Qué bueno. ¿Y de qué te viene, no? A querer hacer todo esto y dedicarte a la sexualidad, porque es verdad, llama la atención, ¿no? Sí, que la gente dice, wow, se dedica a todo esto. Sí, siempre me ha llamado mucho la atención la sexualidad, pero sí que es verdad que hace 7 años estudié programación neurolingüística y coaching. Y la programación neurolingüística lo que hace es romper patrones neuronales, conexiones neuronales que tenemos y darnos la posibilidad de aprender algo nuevo, ¿no? Cambiando estos patrones. Y dije, qué importante sería poder aplicar la PNL a la sexualidad, ¿no? Porque creo que esto que vivimos una sexualidad muy condicionada, muy normativa. Y dije, qué importante sería poder vivirlo desde otro lugar, ¿no? Y romper como esta mente y poder pasarla por otro lugar. Y luego encontré una formación aquí en Barcelona que me permitía explorar la sexualidad de una manera vivencial. No me iba a buscar el máster de universidad de sexología, sino apostaba por poder entender la sexualidad desde mi cuerpo y poder pasarla por mi cuerpo. Y entonces, bueno, pues esta formación me permitió explorar diversas formas, maneras y miradas de cómo podemos vivir la sexualidad y me pareció un trabajo brillante y dije, creo que esta va a ser mi línea de trabajo y lo que quiero, sí. Claro, pero lo que llama la atención es que estudiaste como
la tema neurolingüístico, ¿no? Que está más relacionada con psicología. ¿Y Sí. tiene relación con la sexualidad todo esto? Sí. Wow, es Aparte, que llama la atención, ¿no? sí, para mí la sexualidad es algo transversal, ¿no? Que atraviesa toda nuestra vida y todas las facetas de nuestra vida, que esto es algo que quizás rompe, ¿no? Asociamos normalmente sexualidad a sexo, ¿no? Y como que nos quedamos en eso. Exacto. Y la sexualidad es mucho más, es desde cómo caminamos, cómo nos comunicamos, lo que ¿En deseamos. serio? Sí, o sea, Wow. es nuestra primera energía, es la energía primaria, o sea, es nuestro primer chakra, ¿no? Y cuando tienes una sexualidad viva, vibrante, esto lo puedes trasladar a todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Nuestro cuerpo está preparado erógenamente para sentir placer en cada célula de nuestro cuerpo, ¿no? Y la línea de trabajo es esta, ¿no? Como no quedarnos en el sexo, ¿no? En algo coitocentrista, pues el acto sexual en sí, sino cómo vivir una sexualidad mucho más allá, mucho más explorada a otros niveles Wow. del cuerpo y de la vida. Wow, me has dejado flipando, ¿no? Bueno, ya me surgen algunas preguntas, pero antes de hablar de todo este tema, que es un tema muy Temazo. profundo, un temazo, para conocerte un poco más, ¿no? ¿Siempre te has dedicado al tema de la sexualidad o antes has hecho esto otras es bastante reciente? Vale. Así que llevo 7 años formándome en el mundo del crecimiento personal y como que despertando esta curiosidad mía por ir hacia aquí. ¿Y antes de eso? Y antes, gestión inmobiliaria. He estado 9 años en gestión inmobiliaria. Wow. ¿Y qué hacía? ¿Gestión inmobiliaria vendiendo pisos? Bueno, o más de administrativa. Sí, había una parte de venta de pisos, pero era más responsable de toda la parte operativa. Gestionábamos pisos en diferentes líneas de negocio, desde alquiler turístico, alquiler pues el alquiler tradicional, alquiler vacacional y bueno, estaba un poco a cargo de toda la gestión de los equipos que tenían que realizar, pues desde trabajos de limpieza, de mantenimiento, de administración. Entonces estaba yo en 9 años. 9 años, sí, 9 Hola. años, desarrollando el trabajo además en diferentes ciudades, Madrid, Londres y Barcelona. Y ya el año pasado, 2025, dije, ya está, hasta aquí. Ah, o sea, lo dejaste el año pasado. Lo dejé el año pasado. O sea, estuviste combinando tu trabajo de gestión inmobiliaria con la formación. Con la formación. Con los años de formación que tengo. ¡Ostras! Sí. Y ya pues hubo un momento en el que sentí que yo ya no aportaba nada de valor a la empresa y que la empresa tampoco me iba a aportar nada nuevo. Agradecida, súper agradecida de los 9 años porque han sido un aprendizaje tremendo, unos compañeros increíbles, como agradezco mucho todo este proceso. Bueno. Y que de alguna forma también me ha traído aquí, ¿no? Este proceso de inmobiliario también hace que hoy pueda estar donde estoy, con la seguridad con la que estoy y bueno, me permite también poder transitar hoy determinadas cosas. Entonces, pero sí, el año pasado ya dije, hasta aquí, creo que es el momento de emprender y de hacer en lo que me llevaba formando durante los últimos 7 años. Sí. O sea, ahora realmente te dedicas estás emprendiendo, ¿no? Sí, no trabajas para nadie por el momento. No trabajo para nadie. A no ser que, pero como autónoma, digamos, ¿no? Sí. Claro, y ese cambio, ¿no? Después de tantos años, ¿por qué? Bueno. ¿Qué fue qué fue ese activador, ¿no? Que te hizo decir, ya está? Pues Lo has mencionado, pero claro, sí. Es que 9 años, no 9 cualquiera años, toma esta decisión, ¿no? 9 Cualquiera años. diría, oh, ya estoy muy cómodo, gano bien, me quedo aquí. Sí, y había una parte mía que se quería quedar ahí. También hubo mucho trabajo para poder tomar esta decisión. Yo soy una persona que necesita mucha estructura a la hora de funcionar y que no me lanzo a la piscina y digo, ¡buah! Y lo hago desde aquí, sino que yo necesitaba, yo siempre lo digo, allanar el terreno, ¿no? Y de qué forma dar ese paso que para mí fuera seguro, ¿no? Entonces como que, pues bueno, me preparé con un colchón económico para poder dar ese salto. También estaba la parte que te decías, es que aquí yo ya no aporto valor en esta empresa ni tampoco va a haber nada nuevo.
me podría ir a otra empresa a buscar este mismo trabajo, pero voy a seguir alargando una decisión que en algún momento voy a tener que tomar. Y es que es verdad que emprender supone enfrentarte a muchos miedos, o sea, supone poner tu miedo por delante y decir, allá voy. Y sí, bueno, ha sido un proceso, tampoco hubo un clic determinante porque he ido allanando el terreno para que el cambio fuese para mí lo más llevadero posible y poder hacerlo desde ahí. Wow. No, es una decisión muy valiente, ¿no? Es que, claro, si dices que llevas 1 o 2 años ya ha sido para recaudar dinero y luego emprender, pero eran 9 años, y tú cuando empezaste en gestión inmobiliaria no hubieses pensado nunca que te acabarías dedicando a esto, o ya tenías en mente que quizá en unos años emprenderías. No, mira, de hecho, yo estudié sociología y me fui a estudiar sociología. Y terminaste la carrera y todo. Terminé ¡Ostras! ¿Cuántos estudios, no? Me gusta estudiar. Qué bueno. Terminé la carrera de sociología y estudié sociología porque me daba, no voy a decir miedo, sino porque no sentía que podría ser una buena psicóloga. O sea, tenía un síndrome de la impostora tremendo. En realidad yo quería estudiar psicología. Y dije, no, es que esto, yo no voy a ser lo suficientemente buena para ser una psicóloga. Y me fui a sociología. Vale, primero psicología, ¿o no? No llegaste a entrar. No llegué, pero era mi sueño. O sea, mi sueño Tu sueño era ser psicóloga. Sí, ser psicóloga. ¿Y qué diferencia hay entre psicología y sociología? Bueno, la psicología está más enfocada hacia el acompañamiento terapéutico, pero desde una base un poco más... Científica, ¿no? Sí, claro, es científica y un poco más médica, ¿no? Regulada. Y la sociología no tiene nada que ver. La sociología estudia el comportamiento de las diferentes Pero siendo personas, socióloga, ¿puedes ser de psicóloga? No. Y siempre lo dejo claro. No soy psicóloga, soy terapeuta Gestalt, vale. que es algo diferente, pero no soy psicóloga. No soy psicóloga y por eso... Titulada. Pero bueno, no significa que no lo puedas hacer bien, claro. Claro, lo puedo hacer bien como terapeuta, eso sí, claro. Pero los psicólogos, por ejemplo, sí que están preparados para atender determinadas patologías que yo a día de hoy vale. no. O sea, y esta es la diferencia, y tampoco me atrevería, por ejemplo, no me atrevería a entrar en determinados trastornos porque no estoy especializada. Vale. Entonces, bueno, ahí está la diferencia, y que también hay que cuidar esto, ¿no? Y saber hasta dónde llega uno y dónde uno tiene que derivar, porque no tengo esa formación específica. Entonces, bueno, wow. que sí. No, es verdad que en temas psicológicos sí que me lo han dicho, que has de dejarlo muy claro si lo eres, si no, si tienes el título, si estás estudiando, porque no sé si es verdad, pero me han llegado a decir que puedes llegar a ser ilegal si intentas hacer intentas ayudar a personas sin tener la titulación o los conocimientos, porque es muy delicado este tema. Totalmente, y eso estamos hablando de la salud mental, es algo muy, muy importante. Que tú sepas hasta dónde llega tu función y dónde no vas a llegar. Entonces, yo esto siempre lo remarco. Yo, por ejemplo, no puedo atender casos de depresión mayor. Hay casos que tienen que estar ningún tipo de psicopatología, porque para eso hay también unos psiquiatras. Yo no estoy dotada para atender ni para recetar determinados medicamentos que se necesitan para poder seguir determinados procesos mentales. Entonces, yo llego hasta una parte, sirvo para cambios vitales, procesos de duelo, problemas relacionales, bloqueos emocionales. Para toda esta parte sí hago acompañamiento, pero es verdad que hay una parte donde no llego, y es importante, como dices tú, cuidarlo y saber hasta dónde llega uno. Sí, totalmente. Sí, es verdad. Pues yo no sé de dónde lo escuché, pero me quedé flipando, ¿no? Claro, es que al final estás recetando cosas, si fuese otra cosa, pues dices, bueno, pues no pasa nada. Si no tienes para hacer cualquier trabajo, no hace falta tener unos conocimientos y ya está. Pero para determinados trabajos y determinadas cosas que está en juego la salud de los demás, porque psicología no significa que no sea salud, porque la salud mental a veces es más importante que la salud del cuerpo en determinados casos, ¿no? Entonces me quedé un poco así y luego lo llegué a pensar y digo, claro, tiene sentido, tiene su sentido. No es verdad, y yo me quedé, pero bueno. Eso es. Y hay una historia ahí que me gustaría remarcar. Estuviste unos cuantos meses en la India, ¿verdad?
No, ¿Cómo pero de- explica un poco esa experiencia, ¿por qué estuviste 4 meses? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿No? Pues mira, Tengo mucha pasó, curiosidad sobre eso. pasó el 2020, ese año que Pleno todos... COVID, o sea, te pilló allí. Me pilló allí el COVID. No te pudiste volver a No me España. pude volver a España. Wow, Sí, eso es sí, una putada. me pilló en India. Estaba haciendo un tratamiento de medicina ayurveda en un hospital en la India, en el sur. ¿Y por qué? ¿Por Kerala. qué a India? Bueno, porque la India tiene una historia de Ayurveda. Que Ayurveda es la medicina de las plantas. Y bueno, estaba en ese momento pasando por un proceso vírico importante y no había encontrado, digamos, una solución en nuestra medicina que todos conocemos. Y me hablaron de India, de poder hacer un tratamiento de medicina ayurveda en India. Wow. Entonces me fui allí a tratarme y a las 3 semanas de tratamiento cierran las fronteras de todo el mundo. Madre mía. Y me dan la opción, de hecho, me dieron solo una opción para decidir volver a España. Y dije, ¿Cuál era esa opción? bueno, el gobierno me puso una opción de un avión para repatriarme a España. Que luego eso ya no volvió a pasar. O sea, como ¿Y por este qué es no el lo momento. aceptaste? Mira, no lo acepté porque durante las 3 semanas que llevaba allí en India, que ya pues empezaban, ¿no?, a mencionar que algo estaba pasando en el mundo, yo estaba incomunicada del mundo. Una de las cosas En la Ayurveda, ¿no? que me pidieron fue desconéctate del móvil. Entonces tampoco... Creo que si ya de por sí no teníamos demasiada información sobre lo que estaba pasando en ese momento, yo tenía muchísima menos información. Entonces dije, como, esto pasará en algún momento y yo no quiero interrumpir mi tratamiento. O sea, yo he venido aquí con un propósito. ¿Cuánto duraba el tratamiento? Pues mira, Porque entre llevabas 3 semanas. 3 semanas me quedaría casi una semana más o menos. Vale. Esto es lo que tiene la Ayurveda, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué y pregunté, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí tratándome? Me dijo, esto no va de tiempo, esto va de la respuesta que tenga tu cuerpo y esto de cómo vayas avanzando. No te vamos a dar ibuprofeno durante 3 semanas y aquí se ha quedado, ¿no? Como esto es un día a día y iremos viendo. Pero sí tenía un promedio de 4 semanas más o menos, Vale. teníamos previsto. Y entonces, bueno, cierran las fronteras de todo el mundo. El hospital me dice que no puedo seguir en el hospital porque tienen que tratar a personas con COVID y que tengo que salir de ese hospital. Wow. Y la opción que me dan es irme a un monasterio hinduista cerca del hospital. Y entonces allí me fui. Y ahí claro, estuve ¿cuánto tiempo estuviste allí? 4 meses En el monasterio viviendo. viviendo en el ¿Y monasterio. te dejaron dormir y todo? Sí, claro. Sin o sea, pagar nada. No, ni- tenía que pagar algo relativamente poco. Simbólico. Sí, era más simbólico que otra cosa y contribuir con todas las actividades que se hacían en bueno, más allá de un monasterio es como un ashram, que es una pequeña ciudad. Éramos alrededor de unas 3.500 personas, en la cual ahí pues, hay una persona que es la gurú del ashram, que se llama Ama, y entonces estábamos ahí con la gurú en todo el monasterio y ahí estuve 4 meses de 4 meses. de ¿Y vida que se te espiritual. pasaran rápido? No recuerdo que se me pasaran precisamente rápido. Sí que recuerdo que no quería volver. O sea, que para mí... O sea, estustiste desconectada. Para mí fue un antes y un después en mi vida poder conectar, que además con una parte espiritual mía que yo ya sentía que tenía, pero ahí fue como potenciarla al máximo nivel. O sea, meditaba no sé, unas 4 o 5 horas cada día. ¿Meditando? Sí, meditando. Wow. Había mucho silencio, también estuve una semana entera en un retiro de silencio, 7 días totalmente en silencio. Y entonces, bueno, ahí como que se producen, ¿no?, muchas, a ver cómo decirlo, como muchas revelaciones, ¿no? Quizás en un sentido más místico, muchas revelaciones de... Sí, es verdad que la gente dice que se va a los retiros y se va unos meses y te cambia la vida, pero es que claro, sí. tú no tenías previsto estar Yo 4 no, meses. y- Bueno, y mira, la todo vida- pasa por algo.
Y la vida me llevó ahí porque tenía que estar y porque había un aprendizaje para mí. Y claro, ¿y cómo era la convivencia con tanta gente? Y... Pues había gente de muchos países, sobre todo había mucha gente de India. Era muy fácil. Es que era muy fácil. Estábamos en un entorno que permitía y estás ahí, menos nosotros, estuve con mi madre, menos nosotras que nos estabas con sí, tu madre. estuve con mi madre, menos nosotras que nos quedamos ahí por unas circunstancias que la vida nos llevó. La gente estaba ahí por elección. Había gente que había renunciado a su vida para estar ahí, para estar viviendo una vida espiritual en un monasterio con una gurú y entonces era todo muy fácil, o sea, fácil en el sentido de que cuando te enfocas en lo que de verdad es importante, el resto de cosas dejan de ser importantes. O sea, la ropa que vistes deja de ser importante. El no comerte un chuletón, eso ya no es importante. O sea, hay otra conciencia sobre el mundo y sobre quién eres. Es otra cosa totalmente. Claro, ¿y cómo lo hiciste si estabas trabajando en ese momento, no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Pediste un permiso o algo? Sí, bueno, es que no quedaba otra. O sea, tampoco podía haber estado, o sea, tampoco podía trabajar aquí si hubiera estado en Barcelona, puesto que, bueno, hubieron muchos Bueno, ya, claro. En ese momento yo era autónoma, así que dejé de facturar directamente y tenía unos ahorros con los cuales pues pude estar también ese tiempo ahí. Pero sí, o sea, el trabajo de hecho pasó a otro plano. Creo que la mayoría de cosas en mi vida pasaron a otro plano. O sea, fue como volver a mí, hacer una revisión de toda mi vida, de todo y conectar con la meditación, con la espiritualidad. Sí. ¿Lo recomiendas? 100%. Ya podéis estar todos yendo a un retiro. Sí que lo recomiendo. Para mí hubo un antes y un después en mi vida. Un poder conectar con... Y siempre lo digo, no se trata de hacia dónde vamos, sino de dónde venimos, ¿no? El poder conectar con algo mucho más... interno, con una esencia que no está en lo que vamos a hacer, en dónde vamos a llegar, en cuánto dinero vamos a facturar, no está ahí, está en algo mucho más sagrado que es, ¿no? Conectar con tu esencia, con lo que eres de verdad. Wow. Qué bueno, qué bueno, está muy bien. No, la verdad que mucha gente, yo lo he escuchado, bueno, de hecho gente que ha venido al podcast dijo que había estado en un retiro, que se había ido a Sri Lanka, por ejemplo, Dino y otros, y que les había cambiado la vida, ¿no? Sí. Porque al final el estrés de las ciudades, las tecnologías, no nos da tiempo a estar con nosotros mismos y a conectar con nosotros mismos, ¿no? Y esa es como la energía máxima, ¿no? Así que qué chulo. Y creo que el reto está en no necesitar irte a Asia para hacer esto. Como el reto está en poder hacerlo, poder parar en tu día a día, poder respirarte, que esto es lo que hago en terapia, ¿no? Por poder volver a ti. Poder pararte, qué te está pasando, cómo lo estás sintiendo. Y esto, para mí, esta es la clave. Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de irse a Asia. Claro. O sea, hay gente que sí, pero como que nos han vendido muy bien. Pero aquí también hay retiros. Aquí también hay retiros. O sea, por eso repito, no hace falta irte a Asia o a cualquier destino exótico que queda muy bien, ¿no? Me he ido a un retiro de 14 días en Malasia. Queda muy guay, bien, ¿eh? Qué guay. Y qué bien estaría si eso mismo lo pudieras traer aquí. Si no necesitaras eso y lo pudieras traer aquí en tu día a día, pararte 5 minutos, respirarte y tener 5 minutos, ¿no? Una de las cosas que aprendí en la India, que no es más espiritual el que se sienta a meditar, ¿no? Como la típica postura de meditación. No es más espiritual ese que el que se toma una copa de gin tonic, si el que se está tomando una copa de gin tonic está en plena conciencia con ese momento, la ginebra que se está tomando, el sorbito, saboreando. O sea, que es que la meditación es
poder estar En el presente. hacerte presente con lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, sí, muy bien lo de retiro fuera y sí, qué bien que podamos traerlo a nuestro día a día y a nuestro presente, ¿no? Sí, Qué sí, guay. No, mola mucho y es verdad que a partir de ahí entiendo, ¿no? Fue también un antes y un después para decidir emprender, ¿no? También fue el momento clave 100%. para emprender en todos estos ámbitos que ahora vamos a hablar de ello. Bueno, has hablado de muchas cosas, ¿vale? Primero PNL, Gestalt, sexualidad. Vamos por partes. Por ejemplo, partes. lo de Gestalt, ¿no? Lo he dicho bien. Sí, ¿Qué sí, es? está Gestalt. Para quien no lo haya escuchado en su vida como yo. Como yo, que no lo he escuchado nunca. ¿Qué es y qué se hace, ¿no? Y cómo te dedicas a ello, ¿no? ¿Qué es lo que haces? O bueno, para quien no lo entienda. Pues mira, yo creo que la Gestalt, más allá de ser pues una forma de psicología humanista, creo que es una manera de vivir, ¿no? Es una manera de vivir, es una manera de estar en el presente, de hacerte presente y con todo lo que te pasa, ¿no? De hacerte presente con la mente, con la emoción, con el cuerpo, de responsabilizarte de lo que nos pasa, ¿no? No está en lo que el otro me hizo, en lo que mis padres, sino... Vale, y de todo esto que hay en el entorno y en mi alrededor, ¿cuál es mi parte, ¿no? Y de qué parte me responsabilizo yo y cuál está, y qué está en mi mano, ¿no? Por cambiar. Y poder conectar con el cuerpo, ¿no? Por eso hablo de que es algo que es una manera de vivir, ¿no? Y poder conectar con el cuerpo significa darle espacio a la emoción a través del cuerpo, a escucharlo, a tocarnos, a esta parte que creo que es muy necesaria. Estamos como siempre muy en la cabeza, muy en lo que nos pasa a nivel mental y poder bajarlo al cuerpo. Para mí, una de las claves de la Gestalt es cuando le damos espacio al cuerpo, cuando dejamos que el cuerpo nos diga y hable, aquí no hay fallo. Es como, aquí sí que no hay fallo. O sea, cualquier cosa que te preguntes, que necesites aclarar en tu vida, vuelve al cuerpo, siéntelo y ahí está la respuesta, ¿no? ¿Y para qué sirve la Gestalt? Pues para acompañar procesos vitales de pérdidas, de duelos, ansiedad o estrés, mejorar tus relaciones con otros, capacidad para poner límite, problemas emocionales, para cualquier persona que esté en cualquiera de estas situaciones, incluso depresión menor, la Gestalt le puede venir muy bien, ¿no? Para acompañar todo eso que te va pasando. Yo siempre digo que acompaño a personas, yo no les doy las soluciones, acompaño procesos, acompaño a que tú te des cuenta de qué es lo que necesita poner luz en tu vida y te acompaño a que eso ocurra. Esto es un poco la Gestalt. Wow. Está muy relacionada con la sexualidad, ¿no? Para mí sí, para mí y la entrelazo, ¿no? En el momento que te escuchas, aquí aparece la sexualidad por la que yo apuesto y que creo que es el camino, el poder vivir una sexualidad escuchada, porque vivimos una sexualidad que no es escuchada, o sea, que no te preguntas, ¿es realmente esto lo que quiero? ¿Es realmente esto lo que me apetece? Sino que vamos en el automático, esto es lo que hemos aprendido o no aprendido, sino que este es el modelo a replicar, ¿no? Y aquí el porno ha hecho bastante daño en esto, como unas maneras de relacionarnos en intimidad con otros que poco están escuchadas, que poco tienen que ver muchas veces con lo que necesitamos. Y el poder parar, o sea, como que a las mujeres se nos ha tachado mucho de que si empezábamos y no terminábamos, éramos unas calientapollas, y perdón por la expresión, pero es cierto, y darnos la posibilidad de parar si no es esto lo que queremos, qué importante es esto, ¿no? Esos tabús y esas clichés. Claro, y porque no nos han tampoco enseñado y no nos han dicho que esto podía ser. Y si estamos conectados con el cuerpo y veo que esto no está siendo de la manera que me gusta, que quiero, que me apetece, oye, pues poder pararlo. Y para esto hay que estar conectados con el cuerpo. Por eso para mí hay cosas que se entrelazan, ¿no? La Gestalt para
el volver a ti, conectar y la sexualidad, porque cuando estamos conectados con nuestro cuerpo podemos reconocer, ¿no? ¿Dónde está mi límite? ¿Qué es lo que me apetece? ¿Cómo me apetece? Esto sí, esto no. Y creo que es muy importante, sí, sí. Wow. No hay muchos términos, ¿no? El gestalt. Pero claro, la sexualidad, antes me ha llamado mucho la atención que has dicho que no es solo el sexo, ¿no? Sino cómo caminamos, has dicho. ¿Cómo definirías la sexualidad y qué es para ti la sexualidad? Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho. Sí. Para mí es que la sexualidad es la energía vital, es la energía que nos mueve y que nos mueve en todo lo que hacemos. ¿Puede ser que este tema también lo trate Napoleón Hill? ¿Te suena Napoleón Hill? No me suena. Me suena. Es que como no era la sexual, no sé si la energía es sexual o la energía que es como una energía para lograr tus objetivos y todo eso, ¿puede ser? Claro, es que es una energía brutal. Claro, ¿y cómo funciona eso? Es una energía me genera curiosidad. Transformadora, o sea que si... Porque me suena que Napoleón Hill lo menciona en algún de sus libros. Sí, y puede ser, es que al final es energía, ¿no? Y la energía si la traemos y la transformamos, claro, es brutal. Y la sexualidad es una energía. Por eso cuando hablaba de que está en todos los aspectos de nuestra vida, es porque considero que es así. O sea, es que es la energía por la cual nacemos. Y entendiendo esto como esta energía, empapa todo lo que va por ahí. Y tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con el otro, tiene que ver con nuestra capacidad de tener placer, tiene que ver con nuestros deseos y todo eso expande y afecta a cada una de las áreas de nuestra vida, ¿no? Cuanto más felices, plenos y gozosos estemos, mejor vamos a saber funcionar en el resto de facetas de nuestra vida, ¿no? Mejor me voy a saber mover, desenvolver. Por eso creo que afecta todo. El desbloqueo corporal afecta al cómo te mueves, al cómo te estoy hablando hoy, al cómo te estoy mirando, o al cómo mañana voy a comer con un amigo, me pido un café, compro los tomates. Creo que está en todo. Sí. Ay, ¿cómo se siente o qué podemos hacer con esta energía? ¿Cómo la podemos aprovechar a nuestro favor? Bueno, primero hay que trabajarla. ¿Y cómo se siente? Claro, ¿cómo podemos decir, guau, la energía? También estará muy relacionado con la testosterona y todo eso, entiendo, entonces. Bueno, sí, claro, los niveles de testosterona puede hacer que cambie, ¿no? Tu energía, que estés un poco más arriba. Por supuesto, a las mujeres nos afecta nuestro ciclo menstrual también, en qué momento y en qué fase de nuestro ciclo menstrual estamos también. Eso afecta también nuestra manera de relacionarnos. Y es una energía que se trabaja, y vuelvo a lo mismo, desde el cuerpo, y volviendo al cuerpo y escuchando el cuerpo. Porque hay muchas veces que tenemos muchos bloqueos que ni siquiera teníamos en la cabeza que podrían existir. O sea, desde desbloqueo de caderas, hacer movimientos de caderas, existen un montón de talleres, dinámicas y escuelas que ayudan al trabajo con el cuerpo, al desbloqueo. La respiración es súper importante. O sea, muchas veces estamos en un acto sexual en el que es todo como muy jadeo, como muy desde aquí, ¿no? Olvidándonos de que podemos respirar, y cuando damos espacio a la respiración, todo nuestro cuerpo se expande, nuestros orgasmos se expanden, nuestra capacidad de sentir se expande. Entonces, bueno, es un trabajo, o sea, no llegas a esto y aprietas un botón mágico y ya pasa, ¿no? Es ir dándole espacio y escucha al cuerpo, ¿no? El poderte... Para mí es muy importante el conocer el cuerpo. Y hay mucha gente que no conoce su cuerpo. Mucha gente que no se ha mirado su vulva nunca. O sea, que nunca se ha puesto un espejo delante y se ha abierto de piernas y ha empezado a tocar a ver qué hay por ahí y a conocer. Y hay muchos hombres que les preguntas que les sitúen dónde está el clítoris y no saben en un mapa o en un dibujo situar el clítoris de una mujer, dónde están los labios menores, dónde está la entrada de la vagina, es decir... ¿Crees que eso ha sido debido a la educación? ¿Crees que se debería haber más educación en temas de sexualidad en los colegios? Porque sí que hay, yo he llegado a hacer y hay algo de... Pero
Y yo también, en mi opinión, creo que se debería profundizar muchísimo más. Es muy básico. Creo que no hemos tenido la educación sexual que Hay, necesitábamos. no es que no haya, porque yo lo he llegado a estudiar y seguro que se va estudiando más, pero... Seguro, y creo que además estamos en un momento para hacerlo. Yo mi educación sexual que tuve fue que alguien me fuera a hablar de las enfermedades de transmisión sexual, cosa que es muy importante, y cómo ponerme un preservativo. Esa fue mi clase de sexualidad. Yo algo parecido también. Entonces, pero bueno, que podría ser peor que no hubiera, ¿eh? Sí, claro, aquí está la nueva educación que no hemos tenido en sexualidad, porque claro, llegamos a nuestras relaciones íntimas y no hablo solo del coito en sí, sino a intimar con otra persona y repetimos patrones de un porno y creemos que a todas las mujeres les gusta esto y que todos los hombres tienen que actuar de esta manera y estamos perdidísimos. O sea, estamos perdidísimos. El no conocimiento de nuestro propio cuerpo, por aquí esto es súper importante, la no autoexploración de nuestro cuerpo y de qué zonas. A partir de que creo que todo el cuerpo es erógeno y está preparado para el placer, pero quizás yo siento más placer en la muñeca y otros sienten más placer en el cuello. ¿Y en qué influye eso? Bueno, influye en que cada uno tiene unos gustos y placeres diferentes, como a ti te puede gustar comer hamburguesa y a mí pizza, vale, ¿no? Vale. Aparte de un histórico, ¿no? Pero hablando de un cuerpo sano, entendiendo sano, ¿no? Que no ha habido abusos, traumas, todo nuestro cuerpo está preparado para el placer. Y si nos damos la oportunidad de explorarnos, es que podríamos encontrar cosas maravillosas en una autoexploración o en una exploración conjunta con otro, ¿no? Y creo que la sexualidad tiene que ir por ahí, como ir abriendo el mapa. O sea, hay un montón de opciones y visiones y maneras de estar con el otro, saliéndonos de lo que socialmente se nos ha dicho que tenemos que hacer. Claro, es verdad que yo lo veo muy básico, la educación que hay en la escuela. ¿Qué temas crees que se deberían de tratar más en la escuela o qué deberíamos de aprender en relación a la sexualidad? A la sexualidad, el ser escuchada, el permitirte poner límites, permitirte parar, permitirte decirle al otro qué es lo que quieres. Las mujeres... hemos tenido mucha vergüenza y hemos tenido mucha vergüenza en decirle al otro qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Y también porque si no conocía mi propio cuerpo, ¿cómo le voy a decir al otro lo que quiero? Y también creo que los hombres también han tenido mucha carga en tener que adivinar lo que una mujer quiere de una determinada manera sin que la mujer se lo diga, ¿no? Como que aquí creo que hay un peso importante de las dos partes, ¿no? Entonces sí que creo que es importante una educación que pueda hablar de sexualidad, entendiendo la sexualidad como esa energía que expande toda nuestra vida, ¿no? Y una sexualidad con mucha más conciencia, con mucha más escucha, con mucha más exploración, poniendo unos límites y que cada uno se conozca los límites. Hay muchísimas personas que no saben dónde está su límite. Y ha habido mucho también hipersexualidad, sexualizando de muchas maneras y de muchas formas en la búsqueda de la exploración, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuando estás en este boom de que quiero explorarlo todo sin ningún tipo de conciencia, como todo vale y bueno, quizás no todo no vale, pero tampoco me he parado a ver cuál es mi límite, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Entonces, bueno, sí que tenemos mucho camino todavía en la educación sexual y hay que apostar por esta apertura, ¿no? Por poder vivir la sexualidad desde otro lugar, que es muy necesario. Es muy necesario. Ostras. Es un tema increíble, ¿no? Y un último término que me ha llamado la atención, PNL. ¿Qué es PNL? PNL es... Porque lo he escuchado, de mi madre, que lo ha mencionado alguna vez, pero no sé qué es exactamente. PNL es programación neurolingüística. Ah, vale, ostras, si lo llevas... Vale. Si lo llevas ahora no lo pregunto. Pero profundicemos ahí, porque lo has mencionado que eres
tú tienes unos estudios sobre esto, ¿no? ¿Cómo pueden afectar las palabras a nosotros? Muchísimo. ¿Cómo nos afectan? Muchísimo, muchísimo. De hecho, es que el lenguaje, desde cómo me estoy comunicando yo ahora contigo y las palabras que utilizo, ya dan una información muy grande. ¿Qué información? Información de cómo proceso el pensamiento, de cómo entiendo el mundo. Hay personas, por ejemplo, y yo estoy muy a favor, que esto ahora está como que muy de moda, que todo el mundo tiene que ser polifacético en las empresas, que todo el mundo tiene que saber hacer de todo. Y yo estoy súper en contra de esto, porque no... Cada uno sabe lo suyo. Y hay mentes que están preparadas para ver el detalle y otras mentes que están preparadas para ver un global, ¿no? Una persona de contabilidad que entiende el mundo en detalles, no le pidas que entienda el business plan de una empresa y todo su programa en 5 años. El directivo seguramente pueda, porque tiene esa capacidad, ¿no?, global. Pero el que está en contabilidad no, porque su mente está y su forma de entender el mundo está en el detalle, no está en el global. Entonces, y esto forma parte de mi lenguaje y de nuestro lenguaje. Hay personas que para contarte algo te cuentan todos los detalles. ¿Te ha pasado alguna vez que para contarte una cosa te cuenta detalle una cosa y la otra? Es porque entienden el mundo con mucho detalle, tienen una memoria bestial. Si estamos ahora mismo en una reunión y alguien se va, esa persona sabe, si estamos 20 en la sala y hay uno que se va, pues esa persona del detalle va a saber qué persona se fue. Ahora, el que entiende el concepto de la empresa global puede saber que se fue una persona, pero no sabe quién se fue. Entonces, como que es importante y entender que funcionamos de manera diferente. Y está muy bien, si es que no todos tenemos que saber hacerlo todo. Y para esto sirve la neurolingüística, para entender la manera en la que nos comunicamos y sobre todo para romper las conexiones neuronales que quizás no te están yendo bien, ¿no? Funcionamos por aprendizaje, ¿no? Entonces, por repetición. La neurolingüística lo que hace es romper esa conexión neuronal y poder instaurar una nueva. Es decir, por ejemplo, te ayuda para dejar de fumar, ¿no? Para instaurarte como una nueva conexión para que puedas dejar de fumar, aparte de hacer también como un proceso de hipnosis, ¿no?, para dejar de fumar, pero por ejemplo para enfrentarte a miedos, problemas de ansiedad o cosas que tú tengas instauradas. Pues siempre te dijeron que para ganar dinero hay que trabajar mucho y tú tienes esto grabado a fuego porque desde pequeño tus padres te dijeron que la única manera de ganar dinero era trabajando mucho. Entonces, como romper esa conexión neuronal e instalar una nueva. Puedo ganar dinero trabajando lo justo, trabajando poco. Entonces, ayuda, ¿no?, a romper estas conexiones neuronales, esos introyectos que tenemos y que condicionan y han condicionado nuestra manera de crecer. Entonces, hay un experimento de un vaso de agua que le decía cosas bonitas y tal y se veía bien y no sé si sabes cuál te digo, y otro se ponía como negra, ¿no? El agua, ¿tú crees en eso? Sí, ¿no? Sí, creo que la manera, en la forma en la no sé si era así, ¿no? Bien o algo así. No sé si era un vaso de agua. No, el vaso de agua seguro, pero no sé si se ponía quizá más oscura. Y de estos experimentos hay muchos, ¿no? Como a veces creemos que las cosas así como, no como el agua, ¿cómo va a tener esa capacidad de transformación? Sí, entendemos que todo es energía y que todo tiene una vibración, por supuesto, y cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, sí, claro que lo creo. Wow. Sea agua o sea cualquier otra, ¿no?, otra materia, sí, creo. Sí. Fuerte. No, pero esto es un mundo, ¿eh? Es un mundo. Es un mundo flipante. Es un mundo y bueno, a mí que me encanta el mundo del crecimiento personal, de ahí, ¿no?, de las diversas formaciones que tengo en las diferentes cosas, es porque me encanta la posibilidad de seguir aprendiendo de mí y de otros
y buscar también la manera de poder vivirme mejor y vivir con otros mejor en el entorno en el que estoy. Sí, sí, me apasiona. Claro, y para alguien que se siente perdido, que no, que está en un momento malo de su vida, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Mm, Mira, para mí una de las cosas más importantes en los momentos vitales ha sido buscar una buena red de apoyo. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Desde buscar acompañamiento terapéutico, pararte, revisarte, ¿no? ¿Qué me está pasando? Y sobre todo, tu red. ¿Cuál es la red que te sostiene? Porque la red es algo que hace que siempre que tenemos un momento complicado en la vida, cuando eso es compartido, se sostiene mejor. Es como, revisa tu red, ¿quién es tu red? ¿Tus amigos? ¿Son tu hermana? ¿Son tus padres? ¿No? Y volver a esa red, ¿no? Que seguro que todos tenemos a alguien que nos puede hacer de sostén. Porque la pérdida, el dolor compartido, cuando es con otros, siempre es mejor. Entonces, bueno, aparte de muchas cosas, ¿no? Dependiendo en qué momento estés, pues a lo mejor también necesitas un acompañamiento terapéutico. Eh, pero sí, yo diría la red. Sí, sí, sí. Ostras. No, es verdad que al final, en esos momentos más duros, ahora pensando, bueno, esto yo ya sabía un poco del tema de PNL, no lo había escuchado como PNL como tal, pero sabía que las palabras influían mucho y todo eso. Si en un momento malo te estás todo el rato recordando lo malo, lo malo, lo malo, te vas a hundir más, pero si intentas un poco salir adelante, y con enfermedades ha pasado mucho también. Hay gente que estaba muy malo y pensaba en positivo y al final se ha acabado recuperando y en eso no sé si es verdad, pero yo lo he llegado a escuchar y creo que las palabras tienen mucho más poder de lo que nos imaginamos. 100%. Y es importante revisarse cómo nos estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces no nos estamos hablando y no nos estamos tratando de una manera cuidada. Ya no te hablo ni de bonita, sino por lo menos cuidada, ¿no? Hay mucha exigencia, hay mucha culpa también. Y si podemos empezar a cambiar la mirada, la culpa no nos lleva a nada, ¿no? Vamos a responsabilizarnos ¿no? de lo que hemos hecho, eso sí, vamos a cambiar la culpa y cambiarla por responsabilidad, ¿no? Y desde ahí podemos hacer algo. Si nos quedamos en la culpa es como nos quedamos con el látigo aquí y no avanzamos. Si la culpa la transformamos en responsabilidad, podremos hacer algo con ello, ¿no? Como, ok, esto no lo hice bien y qué parte ahora de esto puedo cambiar, qué parte puedo mejorar, ¿no? Qué parte puedo arreglar. Pero es muy importante el cómo nos hablamos, es básico y entiendo que también en esto pues muchas veces estamos muy perdidos, ¿no? Como pues me hablo así porque ha sido la manera en la que siempre me han tratado, ¿no? Y hablo en casos pues, por ejemplo, padres que han maltratado a sus hijos verbalmente y la gente, y quizás esa persona ha crecido con esta manera de hablarse porque no ha conocido otra manera que las personas le puedan hablar, ¿no? Y entonces se trata desde esta cosa tan hiriente. Y es muy importante el cómo nos hablamos, y sí, es fundamental esto. Wow. Y bueno, ya como reflexión final, Yuri, ¿qué le dirías, no? Ya has dicho un consejo, pero ¿cuál es tu reflexión final que te gustaría mencionar o alguna cosa que te gustaría decir, ¿no? Y compartir. Bueno, diría como darnos la oportunidad de parar. Ir a un retiro. Sí, creo que es importante poder parar. Vamos en un mundo, ¿no? Muy, Piloto muy, muy, automático, muy ¿no? loco, muy en automático, muy desconectados, o sea, y poder parar. Y desde 5 minutos o 3 respiraciones o simplemente quítate los cascos de música cuando vas por la calle, cuando estás en el metro, ¿no? Sí.
Sí, 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 es que Ostras, yo no. vamos Oh, es tan interesante, lo voy a aplicar hoy. vamos tan en nuestra historia que se nos olvida que estamos en el mundo con otros, ¿no? Y parar tiene que ver con romper, esto que siempre haces de esta manera. Parar tiene que ver con dar opción también a abrir el campo, ¿no? Y cuando paras, te das cuenta que hay cosas riquísimas, que hay cosas que te estás perdiendo, que hay cosas que no estás mirando. Es como, para, de la manera que cada uno pueda parar, pero para, sí, sí, sí. Qué bueno. Ujú. Pues gracias, Yuri, por esta increíble charla, por estos increíbles consejos, por tratar por primera vez en el podcast el tema de la sexualidad. Me hacía mucha ilusión, ¿no? Ya había escuchado varios podcasts, ya había visto, y es un tema muy amplio y me ha gustado mucho, ¿no? Que lo trates, y sobre todo para explicarle a la gente realmente qué es, para gente que no lo conoce y quiere conocer un poco más sobre el significado de la palabra sexualidad y todos estos temas. Y gracias por venir aquí, por tratar este tema de forma tan natural y por venir, ya de hecho, de por sí por venir. Gracias, Joan. Ha sido un placer para mí estar aquí contigo y hablar de todos estos temas y bueno, que esperamos difundirlos, ¿no? Y que Claro, nos siga mucha gente y que esto se siga expandiendo. por Gracias también supuesto. por la propuesta del podcast, por ayudarnos a despegar la vida, ¿no? Creo que es necesario espacios así, ¿no? Que abiertos a la palabra, a la vida, a la cotidianidad de la vida. Creo que, ¿no? Que cada uno tiene una vida y este espacio para exponer lo que hacemos y desde dónde lo hacemos. Así que gracias. Qué bueno. Gracias. Bueno, antes de terminar, vamos a hacer unas preguntitas rápidas. Vale. La idea es que las respondas rápido, no Vale. sí o no, o depende de lo que pregunte, y lo más rápido posible o la mínima respuesta posible para no mojarte mucho, Vale. a no ser que yo te diga lo contrario. Muy bien. ¿De acuerdo? Vamos a ello, ¿eh? Vamos. Nombre completo. Yuri Andrea García Ortiz. Edad. 36 años. ¿Prohibirías TikTok a los jóvenes? No, lo regularía mejor. ¿Crees que la pornografía está afectando a la sexualidad de los jóvenes? 100%. ¿Crees en el karma? Sí, 100%. Sí. Define el sexo en una sola palabra. ¿Tiene que ser sexo? Bueno, la La sexualidad. sexualidad. La energía vital. ¿Escuchar a la mente o escuchar al cuerpo? Cuerpo. ¿Placer o culpa? Placer. ¿Por qué crees que la sexualidad sigue siendo un tema tabú? Por historia, por cultura, por sociedad. Hay muchas cosas que influyen ahí. O sea, sí. Y por último, ¿cuál es tu mayor miedo? Perder la ilusión. Sí, la ilusión en sí por la Me vida. gusta mucho esa. Ahora sí que sí, gracias Yuri. Gracias. Nos Bea. vemos en próximos episodios. Gracias.